Hola, ¿qué tal? Antes que nada, muchas gracias a todas las personas que tomaron las molestias de procurarme, mandarme mensajes, de preguntarme cómo estoy de salud. Familiares, amistades, colegas, de verdad, muchas gracias. Hago este video con dos propósitos. El primero es pues de agradecimiento y el segundo es para informarles que voy a abrir un canal de YouTube transmitiendo lo que es mi experiencia, todo lo que ha sido a través de estos años. Algunos de ustedes ya saben que en 2014 tuve una enfermedad algo grave. En 2014 fui diagnosticada con anemia plástica crónica. Sobreviví sin trasplante de médula ósea, sin quimioterapias, sin medicamentos, con una dieta alcalina, suplementos también alimenticios. Básicamente fue caroteno rojo hidrosoluble. Y tuve otro episodio ahora en 2023, realmente reciente. Estuve internada por una trombopenia, unas alergias realmente con mucha molestia. Y básicamente la alergia trajo la anemia. En esta ocasión sí necesité fármacos. Vamos a ir mencionando cuáles fueron. La dieta que tuve que tener en términos generales fue una dieta de carbohidratos específicos, iniciando con una dieta de eliminación. Las etapas por las cuales estuve con medicamentos y pues para transmitir que actualmente ya no tomo ningún medicamento. Fue muy duro el proceso, pero más que nada va a ser para compartir todos los que fueron mis vivencias. No va a ser así como que yo hice esto, hazlo tú también. No. Con el afán de ayudar y lo que pueda servir, genial. Más que nada, pues en este caso no soy nutrióloga, no soy doctora y pues no puedo ofrecer en sí ninguna, pues digamos, asesoría médica o decir te recomiendo esta receta médica, realmente no. Bueno, aquí vamos a mencionar así brevemente de qué va a tratar este canal. Va a ser antes que nada, recalco, mi verdad, mi experiencia, mi testimonio. Vamos a estar tratando lo que van a ser los antecedentes clínicos, el entorno, factores externos, factores internos, antecedentes de la enfermedad, cuáles eran los hábitos que yo tenía antes de esta enfermedad, los tipos de nacimiento. En mi caso pues fue cesárea, y mis hábitos, no nada más alimentarios. Vamos a remontarnos aquí rápidamente en 10 años. Las biometrías fueron bastantes. Aquí yo lo que hice fue tomar la primera de cada año y la última de cada año, porque si nos vamos por mes tras mes, sí es demasiado. También vamos a ver cómo fue que una alergia trajo la anemia en mi caso. Ahorita está muy de moda lo que es pues las enfermedades intestinales, que colon irritable, intestino irritable, sensibilidad al gluten, hipersensibilidad, rosácea, alergias. Bueno, me dio algo parecido. Vamos a estar revisando lo que son las crónicas de un paciente de hospital, tips para ingresar a un hospital, pues siempre tener una libretita, este tipo de detalles, diagnóstico y tratamiento, los cuidados que se deben tener en casa. Vamos a ver también lo que son crónicas de un enfermo, lo que se vive ya puertas adentro en un hospital es muy diferente. También vamos a tratar esta cuestión de la empatía,
de si uno está enfermo, uno es el paciente, pero también el ver cómo personal dentro de la clínica a veces ni siquiera tiene el equipo necesario para hacer sus funciones básicas. Entonces, eso también me ayudó bastante a recibir un super trato en el hospital. Entonces, vamos a hablar de este tema también. Vamos a estar analizando lo que fue la meditación. La meditación en sí formó una parte crucial de mi regeneración y sobre todo de darle paso a que los alimentos, la nutrición diaria, pues pueda tener un efecto maximizado dentro de lo que fue los cuidados en casa. Y pues la eliminación de estigmas, las cuestiones psicológicas también a veces forman parte de esto. Lo que es los cambios de vida, procesos, cambios de hábitos, de alimentación. ¿Cómo se fue dando esto en procesos? La vida laboral, vamos a tratar lo que es la vida laboral, que también influye bastante a veces, por más que queremos estar como que en armonía, tranquilos, hay factores externos, cosas que no están en nuestras manos y saber cómo gestionar esto, ¿no? Antes no se hablaba de lo que era la gestión de las emociones y ahorita sí que ya está mucho en boga de todos, ¿no? Altibajos, mejoras, recaídas, lo que es el proceso de regeneración y curación, mentalidad transformada ya como un proceso final, y la estabilidad metabólica y emocional, cómo se ven los resultados al final de tanto trabajo en conjunto. Y esto es bien importante, ¿sí? Básicamente esto es de lo que va a tratar. Conforme se vaya desarrollando el canal, vamos a ir pues desarrollando más temas. Desde ahorita, desde este momento les aviso, que es el primer video, este espacio va a ser sin fines de lucro, así que si ven algún link, algún enlace, ya sea por YouTube, Facebook o Instagram o las redes sociales que empiece a utilizar, por favor hagan caso omiso, ¿sí? No voy a estar pidiendo yo membresías, no voy a estar ofreciendo manejar criptomonedas o Bitcoin. No conozco yo estos temas, no se me dan, así como tampoco la tecnología. Los que ya me conocen pues saben que no soy mucho de redes sociales ni de eso, pero por ayudar, por compartir, pues estoy empezando a incursionar en este ámbito de las redes, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por todo. Eso fue todo hasta el día de hoy. Y recuerden, la energía del cosmos está siempre con ustedes.